Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula. Suiri, vamos a hablar de este tema, del tema del populismo. Y quizá lo primero que hay que hacer, y lo mismo les pediré a Horacio y a Luis Daniel en unos minutos, es intentar entender de qué estamos hablando. Es decir, a qué nos referimos con el concepto, con el término populismo. Yo considero que el término populista es muy ambiguo, ¿no? Okay. O sea, hay muchos autores que han tratado de definir el populismo, pero creo que es tan diverso porque el populismo se presenta en diversos procesos históricos, ¿no? Y toma diversas formas. Entonces es medio complicado, aunque creo que hay como generalidades o puntos de acuerdo que tienen varios autores que podemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo. Creo que uno tendría que ser el apoyo, ¿no?, que recibe en ciertos partidos o ciertos líderes carismáticos de las masas o de los sectores más oprimidos y explotados o marginados dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es retomar demandas muy sentidas de la población y poderlas llevar a cabo a través de procesos más institucionales, ¿no? Un ejemplo para mí sería el populismo, creo que más fuerte que ha existido dentro de América Latina sería el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Ok, eso te iba a pedir, que me ayudaras a identificar algunos de estos procesos históricos o momentos históricos en los que se ha expresado el populismo. Yo creo que Lázaro Cárdenas es el gran ejemplo de un populismo que trata de ser más transformador, ¿no? Y creo que al mismo tiempo podemos hablar también de los gobiernos que se les conoce en estos momentos como postneoliberales, ¿no?, o gobiernos progresistas, que tendría que ser Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador, ¿no?, que son como los países que representan este tipo de nuevo populismo, ¿no?, que está muy pensado desde crisis económicas, ¿no?, un rechazo al neoliberalismo desde la población y sectores muy marginados que tratan de cambiar el rumbo de los gobiernos, ¿no? Ahora, con esta descripción, no es que tú lo hayas dicho, pero me daría la impresión o tendería a pensar que el populismo así identificado se coloca del lado de la izquierda desde el punto de vista del espectro ideológico, por la manera en la que tú lo has reconstruido. Y sin embargo, no necesariamente es así, porque podemos encontrar también ejemplos históricos de fenómenos populistas orientados más, digamos, hacia el lado que llamaríamos de derecha ideológica. ¿Cómo explicar esto? Yo considero que todo gobierno populista, ¿no?, que trata de, o sea, porque puede ser un proceso transformador, ¿no?, un proceso desde abajo, como es lo que hemos visto en estos gobiernos postneoliberales, o puede ser también en un sentido un gobierno que trata de calmar ciertos procesos que tienden a ser prerrevolucionarios y tratan de darle una salida, ¿no? Yo creo que en los dos sentidos, aunque el populismo podría considerarse de izquierda, el que está en América Latina, para mí las dos son salidas, ¿no?, del mismo capitalismo, de la burguesía nacional o extranjera, que trata de calmar procesos revolucionarios, ¿no?, que están en contra de todo un sistema que está marginando y está precarizando la vida, ¿no? Entonces, aunque parece... En este contexto, Ajá. es que me venían así a la mente mientras te escuchaba figuras de otros líderes a los que se les ha asociado con el populismo, no sé, Fujimori en su momento en Perú, Carlos Saúl Menem en su momento en Argentina, y que son campeones del neoliberalismo. Ajá, pero creo que al final todos son respuestas que se dan para poder contener ciertos procesos que pueden tender a poder cambiar la estructura del capitalismo. Y creo que esos son los mismos límites que tiene el populismo, ¿no? El populismo no está buscando transformar la estructura del capitalismo, ¿no?, o la dependencia que América Latina tiene hacia el imperialismo, ¿no?, hacia los países centrales, sino lo que trata de hacer es preservarla, ¿no?, y buscar nuevos canales institucionales para poder hacer que América Latina... Está montada ajá, dentro de esa estructura y esa lógica económica. Yo lo creo completamente. Hablabas de digamos, y lo hemos hecho los dos, porque nos hemos ido sobre nombres de personas, de un rasgo característico del populismo que es la personalización de la política. Sí. ¿Qué opinión te merece? ¿En qué consiste eso? Es decir, porque sí hay en los momentos o fenómenos populistas siempre liderazgos fáciles de identificar, ¿no? Pues sí, yo, o sea, considero concretamente no podemos hablar de los gobiernos postneoliberales sin pensar en Hugo Chávez, ¿no?, en Venezuela, o no podemos hablar de
de otro tipo de gobierno sin pensar en los Kirchner, ¿no? O sin pensar en Evo Morales, o sin pensar en Correa, el de Ecuador, o sin pensar en Evo Morales, ¿no? Entonces, o sea, creo que en ese sentido hay como toda una tendencia a creer que el populismo, ¿no?, tiene que tener esta imagen carismática o un líder, y que creo que atrás de él siempre hay un partido que está tratando de mover las piezas para o un movimiento, ¿no?, que está muy llevado a cabo desde sectores pues muy marginales, ¿no? O sea, sectores muy explotados. Pero creo que pues sí, ¿no? O sea, es una tendencia en general, ¿no? En México lo fue Lázaro Cárdenas también. Entonces, pero creo que ese líder puede ser la expresión de algo que se está buscando, ¿no? Y que no reflejan los que gobiernan directamente, ¿no? Entonces, no sé, la imagen de Hugo Chávez creo que es la más fuerte que ha tenido el populismo, ¿no? No es lo mismo Néstor Kirchner o Evo Morales a lo que era Hugo Chávez, ¿no? Es ese planteamiento de decirle al imperialismo, no te queremos fuera de América Latina, y decirlo sin problemas, ¿no? Ahora, con algún problema también desde el punto de vista de los costos políticos del fenómeno, y ahí me gustaría en los pocos minutos que nos quedan escuchar tu opinión, porque pareciera, Suiri, al menos esa es mi interpretación, que hay una premisa ahí que se nos quiere colocar como una disyuntiva insalvable, la que se dice que la inclusión social de alguna manera tiene como consecuencia un acotamiento de las libertades políticas, porque estos líderes carismáticos, una vez que llegan al poder, se quedan hasta, en el caso de Hugo Chávez que murió, y en el caso de los demás, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Pues es que yo creo que ese es el gran problema, ¿no? O sea, el populismo yo creo que tiene tres limitantes. Una, que es como el sentido de clase, ¿no? Porque al final no trata de romper con el capitalismo, como lo decía en un momento, sino que trata de buscar reformarlo, ¿no? Creo que no trae su programa, ¿no? En su programa trata de incluir a diversos actores políticos que estaban marginados, ¿no?, pero que los trata de incluir dentro de la política, dentro del mismo esquema. Y la tercera creo que tiene que ver con toda la presión que recibe de otros países y cómo es que trata de salir de las crisis, ¿no? Desde 2008 el mundo pues vive una crisis económica de donde no se sale, ¿no? Hay diferentes formas, hay teorías sobre el estancamiento secular, hay otras que combaten como toda la teoría lanzada desde Estados Unidos, pero creo que al final esas tres cuestiones son limitantes de los mismos gobiernos, ¿no? Y el problema es que hay partidos oficialistas, ¿no? El partido de donde pertenece este líder carismático se vuelve el único partido que es opción, ¿no? Y entonces el enemigo es la derecha, ¿no? Si hay un problema dentro del Estado, el problema es la derecha, siempre lo es, y no es el partido oficial, ni sus políticas de corrupción, ni sus políticas de subordinación, ni sus políticas en contra de la población, ¿no? Porque tienden a ser conservadores para poderse mantener dentro del poder, y eso pues lo estamos viendo, ¿no? Estamos asistiendo en estos momentos, yo creo que al fin del ciclo de los gobiernos postneoliberales, ¿no? Estamos viendo que se están cerrando en diferentes países con diferentes matices, ¿no? Pues interesantísimo, en verdad, Suiri. Se ve además que conoces y te interesa el tema, no específicamente el populismo, sino del análisis más estructural de cómo funcionan los factores políticos, sociales y económicos. En verdad te lo agradezco porque además esta conclusión tuya nos abre la puerta para nuestro análisis en perspectiva. Dices, se está cerrando el ciclo de estos gobiernos postneoliberales justo en el momento en el que al presidente Peña Nieto le preocupa que se abra un ciclo similar en México. Muchas gracias. Esto ha sido nuestra sección desde el aula. Vamos a un corte que ya regresamos aquí a Observatorio a nuestro análisis en perspectiva. Regresamos.